Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Chesnievar y esto es Teoría de la Computabilidad. Bienvenidos al módulo número 17, parte número 2, en el cual continuaremos analizando las relaciones de equivalencia existentes entre máquinas de Turing y funciones recursivas parciales. En la primera parte de este módulo analizamos una de las equivalencias y en esta segunda parte analizaremos la segunda. Sin más preámbulos, entonces vamos a recordar brevemente, ¿sí?, que en nuestro análisis lo que planteamos fue establecer una equivalencia entre los distintos formalismos estudiados en la materia. Esto significaba que teníamos por un lado nuestras gramáticas estructuradas por frases, las gramáticas de tipo cero, las máquinas de Turing, las redes de Petri, las funciones recursivas parciales, distintos formalismos que habíamos ido viendo a lo largo de las clases precedentes. Entonces nos interesa analizar si el poder de estos formalismos es equivalente, ¿sí? Y de hecho así lo es bajo ciertas restricciones en algunos casos. Entonces, lo que vamos a plantear en este módulo es justamente analizar el caso particular de las máquinas de Turing y las funciones recursivas parciales. En la primera parte del módulo hicimos el análisis de que toda función recursiva parcial tiene una máquina de Turing equivalente, ¿sí? Y dimos la demostración de por qué esto sucedía. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es analizar la segunda parte de esta equivalencia, que corresponde justamente a la consideración de que toda máquina de Turing en realidad la puedo pensar como una función recursiva parcial, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Estamos queriendo decir o estamos queriendo demostrar que todo proceso computacional que lleva a cabo una máquina de Turing se lo puede hacer corresponder con el cálculo de una función recursiva parcial. Esta afirmación parece un poco temeraria porque uno puede llegar a pensar ¿cómo puedo hacer yo para encontrar una función matemática que represente una máquina de Turing cualquiera? ¿Sí? De hecho, lo que vamos a dar es un esquema de demostración, como lo hacemos habitualmente, ¿sí? Y vamos a detenernos en algunos casos puntuales de ese esquema de demostración, ¿sí?, porque de hecho es bastante compleja la demostración formal que vamos a considerar. Pero bueno, tiene la utilidad de que nos muestra cómo las funciones recursivas parciales se encuentran cómo combinarse entre sí, ¿sí?, cómo engarzarse como si fueran las perlas de un collar para poder resolver el problema que queremos resolver. Entonces, vamos a tener como punto de referencia, ¿sí?, una máquina de Turing M, una máquina verde, y vamos a asumir que codificamos, ¿sí?, la cinta de esa máquina utilizando números naturales, y que el cómputo de esa máquina M yo lo voy a poder entender como el cálculo de una cierta función recursiva parcial. Yo debería mostrar entonces que esa función f que refleja el accionar de la máquina de Turing se corresponde a una función recursiva parcial. Entonces, la demostración se puede establecer como sigue, ¿sí?, en distintas partes. Vamos a ir contando una especie de historia cuyo final va a ser justamente una única función que me refleja el comportamiento de toda la máquina de Turing. Tomemos la máquina verde, la máquina M y una función f naranja calculada por m, ¿sí? Entonces f de n va a estar definida, ¿sí?, para números naturales de la forma siguiente. Vamos a decir que f de n está definida para un n natural si solo si m se detiene con f de n en la cinta tras haber comenzado con n como un dato de entrada. Voy a asumir, sin perder generalidad, que mi máquina es determinista. Recordemos que las máquinas de Turing pueden ser también no deterministas, pero que está demostrado que el no determinismo no añade poder expresivo. Por lo tanto, si tengo una máquina no determinista, siempre se la puede llevar a una máquina determinista equivalente. Y asumimos también que está completamente especificada. La intuición de la demostración entonces es la siguiente. Imaginemos un programa en Pascal que calcula esta función, ¿sí?, implementándola. Entonces, esa función tiene que poder calcularse con funciones auxiliares, funciones y procedimientos, ¿sí?, de Pascal que me imiten el comportamiento de una máquina de Turing. Todo esto que yo estoy haciendo lo tengo que modelar utilizando funciones recursivas parciales. Entonces, lo que yo debo lograr para hacer esto
de forma abstracta, es reflejar una máquina de Turing usando funciones recursivas parciales. Lo que vamos a hacer entonces es tener distintas funciones, programando de alguna manera una función cada vez más compleja, utilizando la técnica de bottom-up, es decir, comenzando con funciones simples que reflejan cosas sencillas, y después combinando esas funciones simples para lograr funciones más complejas. Arrancamos entonces con una función estado que toma dos elementos y me devuelve un elemento en la imagen, un elemento natural. Voy a suponer que los estados que yo quiero reflejar son números naturales. Recordemos que típicamente a los estados los llamábamos S0, S1, S2. Bueno, podemos pensar que los hacemos corresponder con números naturales. Entonces, imaginemos que a los estados los llamamos directamente P, Q, donde cada uno de esos es un número. Voy a tener una función estado, ¿sí?, que me está representando que si yo estoy en un cierto estado P y estoy leyendo un símbolo X, que también va a estar representado por un número, la función estado me dice a qué estado yo me voy a trasladar, ¿sí?, al estado Q. ¿Y esto cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo yo voy a definir a mi función estado de esta manera? Si la máquina M cambia al estado Q, cuando está en el estado P y está leyendo el símbolo X. Y me devuelve un valor especial, ¿sí?, llamémoslo K, si resulta ser que P, X no es un par válido, ¿sí? Es decir, no tengo manera de pasar de P al estado Q leyendo un símbolo X. Entonces voy a suponer, ¿sí?, que hay un estado que llamamos 0, que es el único estado de detención posible, el único estado correspondiente al conjunto de estados finales, para simplificar mi análisis. Y después hay ciertos estados que son comunes. Y fíjense que los estados los supongo hasta un valor K-1, con lo cual K me está indicando, estás queriendo hacer una transición a un estado que no existe. ¿Sí? Entonces, fíjense que el comportamiento de una máquina de Turing que me dice, bueno, estoy en S3 leyendo A, paso al estado S4 y me desplazo a la izquierda, si lo representamos utilizando cuádruplas, ¿sí?, lo podría reflejar yo en mi función estado diciendo, si tengo un valor 3 y estoy leyendo el 21 que corresponde a la, entonces me voy a 4. ¿Sí? Estamos reflejando únicamente el cambio de estado, no estamos escribiendo nada en la cinta. La función símbolo, por otro lado, también es una función muy sencillita que me imita lo que la máquina de Turing hace cuando realiza una escritura. Símbolo de P, X me devuelve Y. Si la máquina va a escribir el simbolito Y cuando se encuentra en el estado P, habiendo leído el símbolo actual X. O sea que la función símbolo me está indicando qué es lo que la máquina de Turing está escribiendo. Lo estoy reflejando como imagen de la función símbolo. Y si resulta que no voy a escribir nada distinto, directamente dejo como imagen X. Y la función movimiento también es una función sencillamente definible, o sea, definible de una manera muy, muy puntual, que dado un cierto estado y un cierto símbolo que yo estoy leyendo, recordemos que esto que está acá, estos parámetros que están teniendo estas funciones, reflejan un poco lo que sacamos en la foto cuando miramos la configuración de la máquina de Turing. ¿En qué estado estoy? ¿Qué símbolo estoy leyendo? Puedo devolver un 2, puedo devolver un 1, puedo devolver un 0, y estos valores dependerán si me muevo a derecha, a izquierda o no me desplazo. Entonces, ¿qué sucede? La foto que yo tengo de la máquina de Turing, como mencionamos antes, lo que se llama configuración de una máquina de Turing, la puedo pensar como una terna, ¿sí?, como una 3 upla, formada por números naturales. El primer número natural es el estado en el cual yo estoy, el segundo número natural es el contenido de la cinta, y el tercer número natural es la posición en la cual yo me encuentro en la cinta contando de izquierda a derecha. ¿Sí? Es decir, si yo tomo la cinta donde la máquina de Turing trabaja y estoy en un cierto estado llamado P, al cual le asocio un número natural, y me encuentro en una cierta posición, ¿sí?, yo puedo traducir P, la posición de la cabeza lectoescritora, y el contenido W en tres números naturales diferentes. ¿Sí? Entonces, fíjense que las posiciones típicamente las representamos así, con una variable pos que va tomando distintos valores incrementales. En lo sucesivo yo voy a asumir que la posición es dada de derecha a izquierda. ¿Sí? Es decir, esta es una conversión que ya hemos visto en materias precedentes. Cuando uno mira un arreglo, uno puede contabilizar las componentes desde la derecha, desde el fondo del arreglo, por decirlo informalmente, hacia la izquierda.
¿Cómo hago para definir posición de derecha a izquierda? Bueno, lo puedo hacer utilizando simplemente la longitud del arreglo más 1 menos la posición actual. ¿Sí? Si utilizo una función pos como la que tenemos aquí y tenemos un cierto número natural en W, mi intención es mirar este número que está acá escrito de derecha a izquierda. Es decir, en lugar de mirar esto como un número natural que comienza en 3, sigue en 2, después en 1, quiero verlo como un número natural que comienza en 2, sigue en 4, sigue en 7 y así sucesivamente. ¿Sí? Este número natural que tenemos acá. O sea que lo que yo estoy guardando en W lo quiero leer de derecha a izquierda. Ya vamos a entender por qué. Entonces, fíjense que si hacemos esto, la posición W,1, ¿sí? Me devolvería la componente séptima de la cadena W, W,2 me devolvería esta componente de acá, ¿sí? Y W,7 me devolvería esta componente de acá. Ahora bien, vamos en este análisis a hacer algunas simplificaciones, ¿sí? Y también a mostrar un poco que yo en realidad puedo independizarme de qué base numérica estoy usando. Esto lo comentamos simplemente a título ilustrativo. Símbolo actual es una función, ¿sí? Que me dice, ¿sí? Dado el valor P, W y N, ¿sí? En qué estado estoy, qué hay en la cinta y en qué posición me encuentro, ¿qué elemento yo encuentro en la cinta en esa posición llamada N? Ahora, para hacer esto voy a utilizar la base del sistema numérico que uso para codificar los elementos en la cinta. ¿Sí? Llamémosla B. Puede ser la base 2, puede ser la base 10, ¿sí? La base que queramos. Entonces, fíjense que esto nos retrotrae algo que aprendimos cuando hicimos nuestros primeros ejercicios de programación, que si yo quiero encontrar un dígito dentro de un número en una cierta posición, lo puedo hacer combinando división, multiplicación y la operación de potencia. ¿Sí? No vamos a entrar en los detalles de cómo es que esto se hace, ¿sí? Porque se nos haría muy larga toda esta explicación. Simplemente vamos a considerar el hecho de que si yo estoy trabajando en base 10, por ejemplo, ¿sí? Tengo una cadena de longitud 7 y quiero obtener el símbolo actual en W,2, ¿sí? Lo que estoy encontrando de alguna manera es, primero, la posibilidad de calcular cuál es la posición llamada 2, que va a ser la posición ocupada por este dígito que está acá, ¿sí? Lo estoy mirando de derecha a izquierda. O sea que la posición va a ser la posición 6. Y posteriormente, o sea, yo estoy mirando el número de derecha a izquierda, que es este número natural que tengo acá, haciendo divisiones, multiplicaciones y potencias, yo puedo hacer una operación quirúrgica, por decirlo así, dentro de estos dígitos y extraer el dígito llamado 4. ¿Sí? Fíjense que si yo hago toda esta cuenta que tenemos acá, dividimos este número por 10 a la quinta y le restamos el producto de 10 con la división del número que teníamos antes por 10 a la sexta, ¿sí? Lo que obtenemos en definitiva es el valor de este dígito. ¿Sí? Esto, por supuesto, no es necesario que lo recordemos, ¿sí? Ni siquiera al momento de tener que rendir el examen final de la materia, sino simplemente saber que yo puedo realizar operaciones aritméticas para obtener el dígito dentro de una tira de dígitos, ¿sí? O obtener un dígito cualquiera de un número natural. Y lo que es importante, todas estas operaciones son funciones recursivas primitivas. Quiere decir que yo me estoy manejando con el mismo conjunto de herramientas, ¿sí? Que mencionamos cuando presentamos las funciones recursivas primitivas y parciales, ¿sí? Lo que es importante es que yo estoy usando siempre funciones que sé que las puedo calcular con funciones recursivas parciales. Ahora bien, la función cabeza siguiente, ¿qué es lo que va a hacer? La función cabeza siguiente lo que me devuelve es cuál es la nueva posición a donde va a ir la cabeza lectoescritora. Fíjense que si yo estoy con una cinta W en un estado P en una posición N, lo que voy a hacer es cambiar el valor de N, lo voy a decrementar en 1, lo voy a incrementar en 1 o lo voy a dejar igual. Eso va a depender de si yo estoy realizando la acción de mover a izquierda, a derecha o quedarme en el lugar. ¿Sí? En el caso puntual de si me quedo en el lugar, no me muevo ni a la izquierda, no me muevo a la derecha, por lo tanto N queda valiendo lo mismo. De la misma manera que definí cabeza siguiente, voy a definir una función estado siguiente. Estado siguiente se basa en decir, bueno, ¿en qué estado estoy?
¿Cuál es el símbolo actual que yo que encuentro en la cinta en la posición N? ¿Sí? Fíjense que acá estamos haciendo la cirugía que dijimos antes, extraigo el símbolo que quiero analizar y me fijo entonces hacia cuál estado yo me dirijo. En particular, ¿sí? La función estado siguiente me está devolviendo lo que me devuelve la función estado, con el caso particular de que estado siguiente puede dar error. ¿Sí? Es decir, me está pudiendo devolver error en el caso de que se trate de un estado no válido. Por supuesto, las funciones siempre deben devolver algo. Hablamos de funciones recursivas primitivas. Por lo tanto, yo devuelvo un valor j mayor que k que representa un estado no válido. Y cinta siguiente, ¿sí? De la misma manera que yo podía hacer una operación quirúrgica para extraer un dígito de una tira de dígitos, tampoco vamos a pretender recordar cómo está codificada esta función cinta siguiente, pero sí pensemos que la idea sería la que contamos a continuación. Yo tengo un número, tengo la cabeza de lectoescritora en una posición, sé que puedo extraer con operaciones aritméticas el dígito llamado 4. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es, de alguna manera, indicar que quiero sobreescribir, si la función cinta siguiente me devuelve cuál es la nueva cinta que yo tengo a partir de haber escrito algo en la cinta. Entonces, lo que voy a obtener acá es una operación aritmética que toma como entrada este número natural, ¿sí? Y me devuelve una modificación donde hay un cierto elemento que cambio por otro. Fíjense que acá estamos combinando la función símbolo, que la función símbolo lo que me decía es, si estás en un cierto estado, ¿sí? O mejor dicho, si tenés un cierto valor en la cinta y lo vas a cambiar por otro, ¿sí? La función símbolo me reflejaba esa situación. Acá en este caso, la función símbolo, fíjense que toma como primer parámetro, ¿sí? Cuál es el estado en el cual yo me encuentro. El valor P que tengo acá es el primer parámetro de la función símbolo. Justo coincide con la longitud acá de la cadena. Pero no hay que confundir que esto me representa el estado en el cual yo me encuentro. Moraleja final de esta historia es, si a mí me dan una tira de números naturales, o me dan una tira de dígitos que reflejan un número natural escrito de derecha a izquierda, con operaciones correspondientes a las funciones recursivas primitivas, yo puedo reemplazar un dígito cualquiera por otro dígito como estamos haciendo acá. Cambiamos el 4 por un 8. Por último, la función paso nos muestra justamente cómo este pensamiento de abajo hacia arriba que nos dan las funciones recursivas parciales, me sirve a mí, usando la noción de composición en la representación, para reflejar qué está pasando. Pensemos por un momento en las máquinas de Turing como máquinas de relojería, ¿sí? Es una máquina de relojería en la cual yo, si miro por algún visor o un dispositivo, puedo ver el estado en el cual yo estoy, lo que hay en la cadena que hay en la cinta, ¿sí? Y en qué posición yo me encuentro. Cuando la máquina de Turing realiza una acción y cambia de estado, escribe algo en la cinta y la cabeza lectoescritora cambia de posición, se produce un paso en la máquina de Turing. Se produce un avance en un diente de esos engranajes, ¿sí? Como si fueran engranajes de un motor. Entonces la función paso me identifica pasar, ¿sí? Dar una vuelta de un diente de esos engranajes diciendo, estabas en el estado P con la cadena W en la posición N y ahora ya no estás más en el estado P, ahora pasás a estar en el estado siguiente. La cadena W ya no es más W, ahora es la cinta siguiente que vas a tener, ¿sí? Y así siguiendo, ¿sí? Y la posición N no es más la posición N, sino que es el resultado de la imagen de cabeza siguiente. O sea que la función paso me está reflejando cómo mi máquina de Turing de una cierta configuración pasa a otra configuración. La función paso me refleja transiciones de la máquina de Turing. Entonces ya estamos bastante cerca de tener una función final que me represente poner la máquina de Turing en marcha. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer la función paso varias veces, ¿sí? Un paso, 2 pasos, 3 pasos, y eso haría el equivalente de procesar 3 símbolos en la cinta.
Aparece entonces acá una nueva función llamada ejecutar, o ejec, para resumir. Ejec es una función que, utilizando la noción de recursión primitiva, si recordemos que ese es uno de los constructores que tenemos para hacer ciclos similares a los ciclos for de nuestros cómputos en funciones recursivas primitivas, la función ejec lo que va a hacer es tomar una cierta configuración, p, w, n, y un cierto contador, ¿sí?, que indicarme, de alguna manera, qué pasa después de haber hecho t más 1 transiciones. Entonces, fíjense que ejec de p, w, n, 0 me devuelve exactamente lo mismo. Si yo no hago ninguna transición, me quedo en el lugar, devuelvo la misma cinta, ¿sí?, el mismo estado, la misma cinta, la misma posición. Y ejecutar en p, w, t más 1 me devuelve el resultado de aplicar la función paso que mostramos antes a la quinta componente, ¿sí?, de estos parámetros que aparecen acá. Es decir, ¿qué estamos haciendo con toda esta representación? Usando recursión primitiva, ¿sí? Tenemos una definición recursiva para ejec, cuyo caso de salida es tener que hacer 0 transiciones. Hacer t más 1 transiciones es aplicar paso al resultado de hacer t transiciones. O sea que recursivamente lo que estamos diciendo es: tenés que aplicar paso, seguido de paso, seguido de paso, t más 1 veces. Eso me dice la definición recursiva. Bien, recordemos entonces que este era mi estado de detención, ¿sí? Acá no estamos viendo si frenamos o no frenamos en esta máquina de Turing, sino simplemente hacemos t más 1 transiciones, cadena en la cinta, posición en la cinta. El dominio de esta función ejec es una cuádrupla, ¿sí?, pero fíjense que la imagen, lo que devuelve la función es una trisupla, ¿sí?, es decir, aparece una terna de elementos. Bueno, último elemento final, y ya llegamos con eso a la definición que estamos buscando. La función cant_pasos me representa cuántos pasos yo necesito para llegar al estado de detención. Recordemos que habíamos dicho que el estado de detención lo iba a reflejar, iba a simplificar y decir: hay un estado llamado 0, que es el estado donde yo freno, ¿sí?, el estado de aceptación. Pero eso no significa que la máquina de Turing siempre vaya a frenar, se puede quedar en un ciclo infinito trabada. O sea que cant_pasos me va a representar, utilizando el operador mu de minimización, ¿sí?, el de minimización no acotada, cant_pasos me va a representar, dada una cinta de input, cuál es la cantidad mínima de pasos que yo necesito para que ejec me termine devolviendo 0, ¿sí? Pero ¿qué parte de ejec me tiene que devolver 0? Lo que tiene que devolver 0 es el estado en el cual yo termino, ¿sí? Es decir, recordemos que la función ejec, cada vez que la aplico, me devuelve 3 elementos: estado, cinta, posición en la cinta. Yo lo que estoy haciendo acá es mirar, ¿sí?, la primer componente del resultado de esta función ejec. La primer componente de esa función ejec va a ser el estado. En el momento que la primer componente sea 0, quiere decir que la máquina de Turing llegó a un estado de detención, ¿sí? Entonces la función cant_pasos, suponiendo que la máquina de Turing, por supuesto, está bien programada, y que yo cuando llego a ese estado llamado 0 es porque quiero frenar, la función cant_pasos, ¿qué va a hacer? Recordemos que el operador de minimización decía: tomo distintos valores para t, arranco con t valiendo 0 y me fijo si logro la igualdad a 0. Arranco luego con t valiendo 1 y me fijo si logro devolver la igualdad a 0, y así sucesivamente. Cant_pasos va a utilizar la minimización para hacer tantas pruebas como yo necesite para ver si en algún momento llego al estado de detención. Es decir, cant_pasos, si pudiera hablar, me diría: pruebo a hacer 0 pasos. En 0 pasos, ¿llego al estado 0? La respuesta es no. Entonces voy a incrementar t en 1 y voy a realizar ejec haciendo un paso. ¿Llego al estado de detención? Si la respuesta es que no, voy a probar a hacer ejec
realizando ejec con t valiendo 2, luego ejec con t valiendo 3, luego ejec con t valiendo 4 y así sucesivamente. Si la máquina de Turing se detiene, la única manera que se detenga va a ser llegando al estado de aceptación, a ese estado llamado 0, ¿sí? Porque es una máquina que está bien definida y que justamente termina en ese estado llamado 0. Si la máquina se detiene, este operador va a encontrar ese punto de detención, ¿sí? Pero si la máquina no se detiene, ¿sí? O, mejor dicho, si can pasos se encuentra que esto nunca lo puede resolver, can pasos queda indefinida. ¿Por qué? Porque el operador de minimización probó realizar una transición, dos transiciones, 4, 5, 6, ¿sí? Se proyectó hacia infinito y ninguna de ellas le terminó devolviendo estado de detención, ¿sí? Si yo quisiera escribir esto de una manera un poco más formal, ¿sí? Moviendo todos los operadores hacia adelante, como lo hemos visto en otros ejercicios, me quedaría una cosa como esta, así que es bastante difícil de leer, pero lo que es más importante, más que sean capaces de escribir esto así como está acá, es entender qué es lo que estamos haciendo justamente en este proceso. O sea que mi función f de w, que indica qué es lo que una máquina de Turing hace, la podría escribir como la proyección de una terna devolviendo el segundo elemento de la función ejec que arranca en el estado 1 con la cinta W cargada en la cinta, ¿sí? Tomando 1 como posición inicial y aplicando cant pasos de W, ¿sí? Es decir, aplicamos esta función cant pasos de W. Cant pasos, recordemos que es la función que tenemos antes, que prueba todas las veces posibles hasta que dice, bueno, en 5 pasos llego al estado 0. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la cantidad de pasos que voy a usar. 5 pasos para llegar al estado 0, que es el estado de detención. Bien. En definitiva, ¿qué está haciendo f de w? Acá damos una pequeña interpretación, ¿sí? Me está tomando una cadena inicial y me está devolviendo una cadena final, por eso devuelvo la segunda componente. Recordemos que ejec devolvía una 3 supla y a la segunda componente de esa 3 supla es lo que queda escrito en la cinta. O sea que con esa función f que yo estoy definiendo ahí, estoy imitando lo que hace la máquina de Turing M que me dieron al principio, que es lo que yo quería hacer, lo que quería demostrar, que era posible armar una función f que imitara lo que la máquina de Turing M hacía. Bien, hay un teorema, por último, que vamos a mencionar, ¿sí? Que básicamente me resume un poco el resultado anterior, que es que si una función es recursiva parcial la definimos sobre los números naturales, eso es posible si solo sí es una función calculable por máquinas de Turing, ¿sí? Sobre esos números naturales. Y por último, para terminar, ¿sí? De hablar de esta segunda parte de la demostración de hoy, vamos a mostrar que los elementos, los constructores que nos proveen las funciones recursivas primitivas y parciales pueden modelarse en Pascal, en un lenguaje de programación tradicional, ¿sí? Como Pascal, C o el lenguaje que más les guste, Java también. Entonces yo debería mostrar que las funciones iniciales las puedo modelar y que también a partir de allí puedo modelar los constructores de composición, ¿sí? Recursión primitiva y minimización. Entonces notemos que las nociones de función cero, sucesor o función proyección, ¿sí? Básicamente se corresponden a estas instrucciones en un lenguaje de programación, ¿sí? Son fácilmente representables. La más compleja quizás es proyección, que es elegir la componente de un arreglo. ¿Puedo yo hacer composición de funciones en un lenguaje de programación? La respuesta es sí. ¿Sí? Típicamente Pascal me permitiría invocar a distintas funciones, G1, G2, Gm, y los resultados de cada una de esas funciones luego dárselos como input a otra función llamada h. Eso es válido en Pascal y en otros lenguajes de programación. La recursión primitiva, ¿sí? Que básicamente la podemos reflejar en estas dos instrucciones que tenemos acá, la puedo pensar como una estructura de tipo while, ¿sí? Es decir, yo voy calculando distintos valores de una función h que me permiten calcular el valor de una variable i, y de manera incremental voy calculando distintos valores de h hasta obtener un valor de salida, ¿sí? O sea que la recursión primitiva también la puedo representar
en términos de líneas de código de programación, suponiendo que h, ¿sí?, está definida en otro lado y es una función, por ejemplo, de Pascal, ¿sí? Acá damos un input x, que se corresponde al input que tenemos acá, y este trozo de código me estaría calculando esto que estamos definiendo en este punto, ¿sí?, que es básicamente lo que se llama recursión de cola, ¿sí?, en lenguajes de programación, o tail recursion, porque utilizamos la definición de f recursivamente, pero en realidad f lo que me permite hacer es lograr anidamientos de cálculos de h, porque f va a invocar recursivamente, se va a invocar a sí misma hasta llegar al caso de salida que es f0, donde tenemos un cierto valor, ¿sí? O sea que aquí tenemos en palabras alternativas lo que estábamos diciendo recién. Por último, ¿qué pasa con minimización? Minimización es el único constructor de funciones recursivas parciales, ¿sí?, es el que la caracteriza, que posibilita que haya situaciones de ciclos infinitos, que yo entre en un ciclo donde no pueda salir. Por lo tanto, la minimización, cuando la escriba en términos de un lenguaje de programación, se va a corresponder a un ciclo en el cual eventualmente o posiblemente, ¿sí?, yo no voy a tener salida. O sea que yo tengo un cierto x que leo como input, arranco con y valiendo 0, y esta y que tengo acá me representa justamente la variable de control, ¿sí?, que tengo en minimización, ¿sí? Cuando decimos mu sub y, la y es esta que está acá. Vamos a calcular una cierta función g de x, y, donde y es uno de los parámetros de mi función, y en el momento en que g de x, y se me hace 0, yo voy a salir del ciclo while y voy a devolver quién es y. Pero puede ser que g de x, y nunca se haga 0. Yo voy a empezar a incrementar y en 1, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y no voy a salir nunca. O sea que la minimización me representa justamente la idea de tener un ciclo al estilo de un while o un repeat. Mientras que la recursión primitiva me involucra un bucle, pero que está acotado, el número de pasos es predeterminado, es un bucle de tipo for. Nunca puedo caer en un ciclo infinito con la recursión primitiva. Sí puedo caer en un ciclo infinito con la minimización. En síntesis, lo que vimos uniendo a la primera parte de este módulo con la segunda parte es que las máquinas de Turing y las funciones recursivas parciales son equivalentes en poder computacional, ¿sí? Esta situación entonces nos refleja una equivalencia que es importante al momento de pensar, ¿sí?, el potencial que tienen las máquinas de Turing y las funciones recursivas parciales. Justamente por esto es que en la teoría de los lenguajes de programación se estudia todo un grupo de lenguajes de programación llamados lenguajes funcionales, ¿sí?, que son lenguajes que se basan en la teoría de funciones de recursivas parciales y en lo que se conoce como cálculo lambda. ¿Sí? Temas que son, por supuesto, muy interesantes, pero que exceden lo que vemos en esta asignatura. Así que es todo por ahora, nos despedimos acá y será hasta el próximo módulo donde continuaremos viendo otras equivalencias de nuestros formalismos, ¿sí?, que hemos visto a lo largo de la materia. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.